Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad renal crónica, perdón, y sus diferentes complicaciones o lo que son complicaciones más comunes que suceden durante el tratamiento sustitutivo dentro de la unidad de hemodiálisis. Algunas personas que tienen algún familiar se preguntan qué es lo que sucede con nuestro paciente durante ese tiempo. Bueno, aquí vamos a describir algunas de las más comunes. De igual manera, las personas que tienen esta enfermedad podrán entender un poco más acerca de el por qué están sucediendo esas alteraciones dentro de su cuerpo y por qué tienen estas complicaciones durante su sesión de hemodiálisis. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Empezamos con las alteraciones sistémicas. Estas pueden ser alteraciones hidroelectrolíticas y que es una alteración de algo que es regulado por nuestro riñón. Y bueno, las hidroelectrolíticas son por la regulación del agua y regulación de los electrolitos. Estas dos funciones suceden dentro de nuestros riñones y son de las principales que hace comúnmente nuestro riñón en personas que no tienen esta enfermedad. Principalmente los electrolitos se ven alterados como el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo. Lo vamos a ver más adelante. Las complicaciones clínicas de la enfermedad renal. Las alteraciones metabólicas y de óseo mineral. Comenzamos con la osteodistrofia renal, que son cambios histológicos que se producen en la arquitectura ósea, y hay una disminución de síntesis de 1.25 de hidroxivitamina D, hiperfosfatemia, hipocalcemia, aumento en la secreción de la hormona paratiroidea, hiperparatiroidismo secundario y el aumento de la reabsorción ósea. Estos cambios son muy visuales en una persona que tiene esta enfermedad y se ve o es muy notorio en estas personas. Regularmente tienen que pasar procedimientos quirúrgicos para tratar de hacer una corrección. La hiperfosfatemia, perdón, es uno de los factores de riesgo más importantes asociados con la enfermedad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, por aquí también les dejo algo de la literatura de donde es extraída esta información. Las alteraciones sistémicas o alteraciones metabólicas son la acidosis metabólica. Una alcalosis respiratoria nos va a dar una respiración de Kussmaul y va a terminar en una alteración metabólica. Las endocrinas, hay una disminución en la secreción de la EPO o conocida como eritropoyetina y nos va a desencadenar en la anemia. Recordemos que el riñón es principal productor de la eritropoyetina o realiza lo que es la eritropoyesis. Las alteraciones endocrinas, bueno, hay un aumento en la secreción de renina, por lo tanto nos va a dar como consecuencia pacientes que son hipertensos, aunque no necesariamente va a ser por la hipervolemia o la carga de líquido excesivo, que muchas veces pensamos que por esta sobrecarga hay incremento de la presión arterial. La función excretora de los productos resultantes del metabolismo nitrogenado, que son la urea, el ácido úrico, otras sustancias y la creatinina. También recordemos que esto lo vemos mediante los laboratorios. Continuamos con la alteración de las funciones renales. Bueno, aquí tenemos que son las gastrointestinales. Y bueno, continuemos. Por aquí también vamos a ver que va a haber alteraciones cardiovasculares y las neurológicas. Por otra parte, también se presentan las hematológicas, que estos los vamos a estar describiendo un poco más adelante. Y hablamos un poco de las metabólicas. Las endocrinas también se presentan en esta alteración de funciones renales. Va a haber dermatológicas también, musculares esqueléticas. Y concluimos con la sexualidad, que ese es un tema que, bueno, vamos a revisar más adelante en algún otro video que ya lo tenemos por ahí preparado. Trastornos de la nutrición. Bueno, en enfermos no diabéticos con enfermedad renal se producen alteraciones del estado de la nutrición, siendo esta una de las más frecuentes, la malnutrición proteico-calórica, que va de un 40 al 50% de los pacientes que inician con la terapia de reemplazo renal. Bueno, ahora sí, el motivo por el que estamos aquí, las complicaciones agudas en hemodiálisis.
Recordemos que la hemodiálisis es un procedimiento de depuración extrarrenal y eficaz, altamente seguro. Recordemos que este nada más va a sustituir la función renal durante nuestro tratamiento. Es decir, todo el tiempo que no estamos dentro del tratamiento no va a haber esta depuración que debe de tener nuestro cuerpo. Por lo tanto, en este periodo de reposo que no estamos en tratamiento hemodialítico, bueno, pues va a haber una acumulación de azuados, los electrolitos se pueden alterar, nuestra hipervolemia, nuestro líquido se puede estar acumulando. Pero bueno, en algunas ocasiones pueden surgir complicaciones que pueden originar inclusive la muerte de un paciente. El personal de enfermería tiene un papel muy importante en la prevención, corrección de las complicaciones, ya que esto es detectado por ellos, derivado a que están constantemente en contacto con los pacientes y durante todo el tratamiento el personal de enfermería es fundamental y básico porque está en las salas del tratamiento. Entonces son los que se percatan y son los que mejor conocen a los pacientes. Bueno, existen innumerables complicaciones, las cuales iremos mencionando independiente a las que ya mencionamos al principio. Estas se presentan con mayor frecuencia y las que por su gravedad pueden comprometer la vida del paciente. Bueno, aquí tenemos una lista divididas en un porcentaje. Estas complicaciones, bueno, comencemos con las del lado izquierdo, que son la hipotensión, que son las predominantes, que son del 20 al 30%, seguida por los calambres, contracturas musculares, entre el 5 y el 20%. Recordemos que esto es durante el tratamiento. No necesariamente significa que se van a presentar cada vez que acudan a su sesión. Náuseas y vómitos del 5 al 15%, las cefaleas, el 5%, dolor de tórax de 2 al 5%, dolor de espalda del 2 al 5%, prurito un 5%, fiebre, escalofríos es menor del 1%. Continuamos con lo que se conoce como una embolia gaseosa, síndrome de desequilibrio, reacciones al dializador, arritmias, hemólisis. En reacciones al dializador es una reacción al óxido de etileno, que es con lo que se esteriliza o se le da el tratamiento al filtro o a las líneas, el circuito extracorpóreo conocido coloquialmente. Regresamos a lo que es el desequilibrio de electrolitos. Puede haber un accidente con el acceso vascular, una pérdida accidental o que se lo arranque el paciente. Sobrecarga hidrosalina, hemorragias y alteraciones cardiovasculares. Estas son en su mayoría las más populares, de mayor a menor. Comencemos con la hipotensión arterial, que esta es la más común o la más popular y es una de las complicaciones más frecuentes y está entre el 20 y el 30% de todos los procedimientos que realizamos. Esto sí, puede suceder en varios pacientes al mismo tiempo durante su sesión de hemodiálisis. Bueno, los signos y síntomas del descenso de la TEA va acompañado, puede ser por náuseas y vómitos, palidez cutánea, mucosa, sudoración, bostezos, dolores localizados debido a la isquemia, pérdida de conciencia y convulsiones. Todo esto sucede en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un minuto, todo lo que acabo de describir. Y bueno, también puede haber pacientes que están muy conscientes y que no presenten ninguna sintomatología y que pueden estar hipotensos. Aquí es donde ya enfermería realiza movimientos, ya sea tanto en la meta que se tiene proyectada para el tratamiento en cuestión de lo que es el ultrafiltrado o extracción de líquido, o también en la monitorización modifican algunos parámetros para que el paciente pueda continuar su tratamiento, esto sin poner en riesgo su estabilidad, su vida, siempre con toda la seguridad para beneficiar y que continúe su tratamiento. Náuseas y vómitos se suelen presentar acompañado de otras complicaciones. Generalmente estos van de la mano con la hipotensión, no siempre es así. Otras pueden presentarse después de la ingesta que se realizan los pacientes en la sesión de hemodiálisis. Las acciones para prevenir, bueno, como les comentaba ahorita, es observar características del vómito, administración de antieméticos por indicación médica. En caso de vómitos provocados por la ingesta, bueno, pues
Ahí estaremos viendo otras cosas. Las contracturas musculares que no solamente les dan a los pacientes durante el tratamiento de hemodiálisis, sino que son recurrentes estos por las madrugadas y tienen contracciones y regularmente los pacientes platican y bueno, su historia de vida es que los llegan a despertar o que durante el transcurso de un día haciendo alguna actividad regresan estos calambres. Estos no amenazan la vida, pero tienen una incidencia directa en la calidad de la misma. Suelen presentarse en piernas, en brazos, en algunas ocasiones en el abdomen. Bueno, la hipotensión también o los calambres musculares acompañan ocasiones o en episodios de presiones bajas y persisten con las cifras de TA disminuida. Se ha normalizado en algunos pacientes cuando se recupera la hipotensión. Esto puede ser porque se hipotensa el paciente por la pérdida de un líquido extra o que ya no es como tal líquido, sino que ya estamos pegándole a lo que se viene ahorita, que es conocido como el peso seco. Se deshidratan las células, genera una contracción, el paciente se nos hipotensa, regularmente van de la mano. Y bueno, ¿qué es el peso seco? Bueno, pues cuando hay un peso en el que el paciente se siente bien y que no tiene estas alteraciones. El prurito se presenta frecuentemente y se relaciona con la osteodistrofia renal y los valores altos de fósforo en la sangre. ¿Qué es lo que hace que se acumule el fósforo? Bueno, nos ayuda mucho la terapia de hemodiálisis y el filtro nos apoya en la remoción, pero es una molécula de un peso molecular muy alto que difícilmente es removido por los filtros si tienen un CUF muy bajo. Entonces, alimentos como también tiene que ver la educación del paciente en cuestión de su alimentación. Si consumen alimentos enlatados, principalmente refrescos, cosas con conservadores, esto va a hacer que el fósforo se incremente. Bueno, otra complicación que tenemos es el embolismo gaseoso y este se produce por la entrada de aire en el torrente circulatorio. Las causas, bueno, pues todas estas implican un mal funcionamiento del detector de aire, esto hablando de la máquina. Este no debe de fallar ya que es nuestro último modo de precaución para evitar que pasen burbujas o microburbujas para el paciente y bueno, es conocido como un bypass de protección. La sintomatología, bueno, depende de la cantidad de aire. Con 5 mililitros que se sitúen ocluyendo una arteria cerebral o coronaria pueden producir la muerte, pero puede tolerar más el aire de la persona si va en microburbujas, que en definición esto no debería de suceder si tenemos precauciones adecuadas. Algo que también puede suceder son las pérdidas sanguíneas. Y bueno, esto sucede cuando hay alguna ruptura del filtro dializador, que puede haber una fuga de sangre directamente dentro de lo que es el filtro y las mangueras. Eso se van a hacer muy evidente que llevan el líquido de diálisis, es decir, el agua tratada, que ya viene mezclado con ácido y bicarbonato. Otra es que no se hayan enroscado bien lo que son las líneas del circuito extracorpóreo a nuestro filtro y que pueda haber una pequeña fuga y que se den cuenta o se percaten ya ha transcurrido algunos minutos de haber iniciado el tratamiento, o que si no se embonó bien el catéter a las líneas del circuito extracorpóreo y que si se colocan malamente una cobija, una prenda de vestir, una chamarra y empieza a salir la sangre y la fuga es mínima, pues nos damos cuenta hasta que empieza a escurrir en el piso y que vemos que es mucha sangre. Las acciones inmediatas son la desconexión de las líneas. Debemos detener obviamente nuestra bomba y pinzar las líneas para resolver el problema. Reanudar una vez el tratamiento posterior a que se haya solucionado la problemática. Y bueno, tenemos que valorar la repercusión que ésta pudo haber causado en el paciente. Ver aproximadamente qué cantidad de sangre se perdió y el estado del paciente y de preferencia tomar laboratorios para ver qué tanto le pudo haber afectado a nuestro usuario. Complicaciones crónicas son las que vamos a iniciar con su abordaje. Bueno, las causas de muerte en pacientes que tienen este tratamiento sustitutivo. Hay un tabú con respecto a los flujos sanguíneos elevados
para obtener un mejor aclarado de la sangre, un volumen de sangre tratada o un KTB óptimo para los pacientes de manera semanal. Esto es conocido como indicadores de calidad, donde vemos el hematocrito, la creatinina, la urea, sangre tratada, qué cantidad de líquido dializante. Son una serie de indicadores de calidad que bueno, que ya se revisan de manera administrativa y clínica para poder dar la mejor calidad de tratamiento a los pacientes durante todo un mes. Y bueno, aquí, ¿por qué menciono esto? Porque muchos dicen no hay que manejar flujos bajos porque los pacientes tienen problemas cardíacos. Sí, la mayoría de los pacientes tienen problemas cardíacos. El índice de mortalidad y el número uno y el predominante es por problemas cardíacos. Y aquí está una lista que dice que causas de muerte, insuficiencia cardíaca, el porcentaje es de 21.5. Infarto agudo al miocardio le sigue con el 11.5. Otras causas cardiológicas es el 16%. Enfermedad cerebrovascular 7%. Ocasionados por una infección 17%. Neoplasias 3.5%. Otras causas conocidas es el 16.5%. Y de plano las desconocidas son un 7%. Recordemos que estamos revisando un universo de pacientes renales. Entonces, en conclusión, respecto a la mortalidad, la mayoría de los pacientes sufren alguna causa que es cardiovascular. No siempre va a ser así. La regla no impide que sean otras situaciones por las que fallezca el paciente, pero solo quería aclarar y hacer el énfasis por los flujos sanguíneos elevados o bajos en pacientes, que nos va a dar una mejor calidad de vida, tener mejores volúmenes de sangre tratada de manera semanal, de manera mensual, de manera anual, y obviamente un KTB bien proyectado nos va a favorecer. Pero bueno, clasificación de las complicaciones crónicas de hemodiálisis. Bueno, vienen los trastornos por depósitos, que es amiloidosis, lo vamos a revisar más adelante. Trastornos nutricionales, que vienen los síndromes de inflamación por malnutrición. Un paciente mal dializado, como consecuencia, no va a tener hambre. Flujos de sangre tratada muy bajos, KTVs muy bajos, van a hacer que el paciente tenga menos apetito por la acumulación de las toxinas. Trastornos cardiovasculares. Ocurre esto muy frecuentemente en ellos por su patología, por la naturaleza de la enfermedad. Va a haber calcificaciones vasculares, calcifilaxia, accidentes cardiovasculares, infarto al miocardio, paro cardíaco, insuficiencia cardíaca. Bueno, las calcificaciones vienen cuando un paciente, pongamos el ejemplo, pierde el acceso vascular accidentalmente, esa vena ya se calcificó por la patología. Recordemos que por la naturaleza de la enfermedad a los pacientes se les calcifican las arterias, es pérdida de un acceso conocido o como una estenosis, simplemente se estrechan los vasos. Trastornos hematológicos, que viene siendo la anemia, las infecciones, que están muy expuestos estos pacientes, ya que por la anemia, una de las correcciones que se hace es, bueno, la administración de hierro entre tratamiento, o la otra es la aplicación de la eritropoyetina, que es esta hormona que genera glóbulos rojos en combinación con el hierro. Y bueno, cuando bajan los niveles de hemoglobina, ¿qué es lo que tenemos que hacer para corregirla? Si está una anemia, una hemoglobina en 6, en 5, en 4, en 7, pues transfusión sanguínea. Están muy expuestos a transfusiones sanguíneas. Ya hay casos que ya no se dan como en el pasado, ahora está más controlado y más regulado. Aún así, todo eso son factores que podrían ocasionar un riesgo en los pacientes. Nada es 100% seguro. Entonces, las infecciones van desde la hepatitis B, C o VIH. Amiloidosis, bueno, es lo que decíamos hace un momento. Bueno, esta es una clase de enfermedad conformacional asociada con la agregación de proteínas o péptidos de fibras de amiloide insoluble. Bueno, aquí vemos que la microglobulina va prevalentemente incrementándose en pacientes jóvenes que tienen de 10 o 20 años en el tratamiento y bueno, pues digamos que no hay excepciones a la regla en cuestión de la amiloidosis, todos están expuestos. Algunos signos de esto es, bueno, pues es el síndrome de túnel carpiano, espondiloartropia,
quistes óseos y amiloides visceral. Y bueno, por aquí vemos algunas imágenes sobre el túnel y bueno, aquí está todo lo que es la descripción en cuestión de lo que son los signos. Ahora vamos a revisar lo que es la nutrición. Y bueno, pues la OMS, la Organización Mundial de Salud, nos da una definición que dice como que es el término utilizado para referirse a una serie de enfermedades, cada una con una causa específica en relación con uno o más nutrientes y caracterizada por los desequilibrios entre el aporte de nutrición y energía. Entonces tenemos que estos pacientes tienen muchísimas alteraciones porque hay diferentes desequilibrios en la cuestión del aporte de nutrientes. Y bueno, es por eso que estos pacientes son conocidos porque hay una prevalencia en cuestión de lo que es la nutrición. Hablábamos sobre lo que es al principio, sobre lo que es la desnutrición, perdón, proteico-calórica. Hay aumento en la mortalidad, claro que sí. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar con estos laboratorios? Bueno, pues vamos a monitorizar muy de cerca lo que es la albúmina sérica, el BUN, la creatinina, medidas antropométricas, que esto desafortunadamente no se hace en muchos centros hospitalarios, aunque venga en la norma para práctica de hemodiálisis, por lo menos aquí en los lugares que yo conozco de México, no se hace a menos de que sean unidades privadas, pero en las públicas no siempre se hace. Hay un descuido muy grave en la medida nutricional de los pacientes y olvidemos y ni toquemos el tema sobre la cuestión psicológica. Estamos, todavía me podría atrever a decir que en la prehistoria, pero bueno. La transferrina prealbúmina y la evaluación de la dieta por un experto. El médico no es el experto, el médico es el encargado de la enfermedad renal, no de la nutrición. Debe de haber especialistas en nutrición de pacientes renales. Bueno, vamos a continuar con lo que son las calcificaciones vasculares, algo que ya habíamos mencionado. Bueno, hay una alta prevalencia de arteriosclerosis. Esto va guardando una comorbilidad cardiovascular en los pacientes. Bueno, están expuestos a calcificaciones vascular excesiva y de las válvulas cardíacas, ya lo habíamos mencionado. Inclusive en los pacientes jóvenes, ustedes se darán cuenta que esto se da en los pacientes que entran y dicen, no, este paciente estaba más alto que yo cuando lo conocí. Su estatura va disminuyendo y van viendo cómo su cuerpo empieza a sufrir una especie de deformidad ósea, van perdiendo el estatura, inclusive cuando tienen una fractura, las más comunes son las de cadera. Bueno, pues es difícil que se recuperen. Bueno, las calcificaciones vasculares, sus factores de riesgo son ocasionadas por el fósforo sérico, productos de calcio por fósforo. Bueno, o sea, hay una predicción de mortalidad elevada en pacientes de hemodiálisis. En las válvulas, los marcadores de inflamación, la PCR, albúmina sérica se empiezan a elevar y el fibrinógeno y quelantes de fósforo, sin fósforo, perdón. Calcifilaxia. Bueno, aquí vamos a definir, pues es una vasculopatía de vasos pequeños, limitada en gran parte de pacientes con enfermedad, con insuficiencia renal, con afección íntima. Y bueno, en la presentación clínica, bueno, pues vamos a ver lo que es. Lo que se va a presentar es una isquemia de la piel, tejido subcutáneo, úlceras cutáneas necróticas, nódulos de infarto subcutáneo y una mala cicatrización o simplemente sin tendencia a cicatrizar. Por aquí tenemos la imagen, parte inferior derecha. Esa es la calcifilaxia. También las mamas, pared abdominal se va a presentar en los muslos. El pronóstico es algo desfavorable y puede ocasionar inclusive una muerte por infección o por sepsis. Los factores de riesgo son la obesidad, diabetes mellitus, es más predominante en la raza blanca,
elevación de calcio, fósforo y paratormona. Como siempre, las crónicas son las que ocasionan, como la obesidad y la diabetes mellitus. Bueno, en la enfermedad cardiovascular, que es algo que ya estábamos platicando hace unos momentos, bueno, pues la mortalidad es 100 veces mayor en comparación con la población en general, que es menor de 45 años. Los factores aterogénicos asociados son la hipertensión y dislipidemia. Las causas son la arritmia, miocardiopatía, cardiovascular, cardiopatía isquémica, perdón. Bueno, la insuficiencia cardíaca, su definición, es el estado en el cual el corazón es incapaz de aportar el flujo sanguíneo apropiado para los requerimientos del metabolismo tisular o solo puede hacerlo con presiones elevadas. La mortalidad es del 51%. A los 2 años de su diagnóstico, una supervivencia es de 36 meses, incidencia de 71 contra 1000 personas que están detectadas. Ahora vamos a revisar lo que viene siendo la anemia. Bueno, recordemos que el riñón es el encargado de producir la hormona conocida como eritropoyetina, y este sintetiza el 80% de la EPO. En hemodiálisis no solo se pierden toxinas ni cosas malas que afectan al cuerpo del paciente portador de la enfermedad. Bueno, hay pérdidas por el dializador, hay flebotomías repetidas, hemólisis, que son casos raros, eso es durante el tratamiento. Hay factores mecánicos, hay anulación de los tubos de diálisis, lesiones térmicas en los hematíes. Tengo otro video donde hablo sobre la hemólisis. Contaminación del dializado, cambios de la osmolaridad, esos también nos van a afectar para que haya una pérdida considerable de lo que es la sangre, que no debería de suceder porque se considera como un evento adverso grave. Bueno, nos afecta a nuestros pacientes. La eritropoyetina, bueno, aquí hay hemodinámica cardíaca, hay disminución hipertrofia ventricular izquierda, mejoría en la capacidad de liberación de oxígeno, eso va a hacer que se sientan mejor los pacientes. Esto, cuando tienen anemia, llegan y solicitan el oxígeno, o algunos ya lo usan por fatiga, pero está bien porque necesitan el incremento de los glóbulos rojos. Van a mejorar en su capacidad para hacer ejercicio. Las hipotensiones pueden reducirse y todo esto nos va a desencadenar en una mejor calidad de vida. Aquí hay un cuadro sobre la resistencia de lo que es la inflamación crónica, de ahí por la deficiencia del hierro y de la eritropoyetina. Aquí hay eritropoyetina resistencia. Y bueno, este pequeño cuadro, hay una revisión más adelante en otro video. Y bueno, aquí también tenemos una gráfica sobre el mantenimiento en el tratamiento de la anemia renal con metoxipolietilenol beta contra el con darbepoetina alfa, administrado mensualmente en un ensayo comparativo aleatorio. Y aquí, bueno, vamos a observar las ventajas que hay. Esta gráfica también es analizada en otro video. Bueno, las infecciones, sabemos que los pacientes están inmunodeprimidos por la enfermedad. Y bueno, el contar con una infección en un paciente con enfermedad renal es la segunda causa de muerte en pacientes en tratamiento. La tasa de mortalidad es de entre el 12 y el 22%, 100 de 100 a 300 veces el mayor riesgo de infección o complicación en la población general. Estos pacientes están más expuestos que otras personas que no tienen la enfermedad. Y bueno, pues la fiebre ocasionada por pirógenos en 0.7% por cada 1000 de hemodiálisis. Factores de riesgo. Bueno, pues estos son la edad avanzada, comorbilidades agregadas, albúmina sérica baja, accesos vasculares temporales que, bueno, estamos aquí también con accesos temporales que tienen años con ellos.
no definen, las guías, los estudios de otros países no nos dejan entender todavía al pueblo mexicano que una fístula, un acceso catéter permanente, permacat, se debe de colocar en cuanto inicie el tratamiento. Claro, pensemos en un catéter permacat cuando ya el paciente no tiene condiciones para una FAP. En países como Estados Unidos, detectando el tercer estadio, ya están en la programación de la cirugía y aquí hasta que tiene 5 años se empieza una valoración. Pero ese es otro tema. El reprocesamiento de los dializadores, que bueno, eso lo usan regularmente en las unidades privadas para ahorrar y porque tienen que ofertar sus precios en cuestión de cada tratamiento, porque son caros, para ganar las famosas licitaciones. Y bueno, las infecciones en el catéter se dan entre un 50 y 80% de los casos. 5 de 1000 catéteres en diálisis están con infección. Por la biopelícula, todavía seguimos armando máquinas en las salas de hemodiálisis y no recirculamos. Pero en fin, Staphylococcus, bueno, entre el 40 al 90%, recordemos que esta puede generar desde una causa muy leve, se puede complicar y llegar a la muerte. Es por eso que en estos pacientes, como son complicables, la incidencia es mayor y es un factor de riesgo muy importante. Bueno, factores de respuesta inmune puede ser defectos de quimiotaxis, de la adherencia o fagocitosis. Estado nutricional nuevamente, regresamos a lo mismo. Y el hierro. Membranas de biocompatibles que activan los linfocitos y complementos. Bueno, hay una preocupación con la resistencia antimicrobiana del Staphylococcus aureus, por lo que les comentaba. El 10 al 20% producen metástasis, endocarditis, que esto es una complicación que todos los pacientes de hemodiálisis la van a tener, simplemente por la exposición a lo que es el líquido de diálisis. Ya expliqué sobre el tratamiento de agua en otro video también. Y ahí viene una parte sobre lo de la endocarditis bacteriana y también hablo sobre el biofilo, la biopelícula. Todo va ligado de la mano. El 10 a 20% producen metástasis, endocarditis de 30 a 100 por año, meningitis, osteomielitis y embolismos pulmonares. Bueno, la tuberculosis, bueno, viene a ser en estos pacientes, aclarando, de 6 a 25 más en comparación con la población general. Y se puede incrementar un 42% la mortalidad y un 60 a 80% en cuestión extrapulmonar por infecciones virales como la hepatitis B, C y lo que habíamos mencionado, el VIH. Una manera para prevenir y que también está normado y que instituciones públicas malamente, si no se les hace a los directivos el hincapié o a quienes dan las prescripciones de que los envíen, queda como que no existe. En diferencia de unidades que en esas famosas licitaciones les exigen que deben de tener incluso fotocopia de la cartilla del paciente vacunado, van y exigen lo que no se hace en sus centros hospitalarios, pero que sí les piden para subrogar sus servicios. Bueno, la prevención viene de pues, las vacunas. La revacunación debe de ser de 3 a 5 años, no después de haber iniciado 2 años de tratamiento. Contra la hepatitis B se recomienda de 20 a 40 recombinats por 3 dosis. En el 50 al 70% desarrolla niveles de protección con anticuerpos. Eso no solamente es irse a vacunar, es después de ir a tomarse laboratorios para ver si ya generaron anticuerpos. Bueno, una revacunación si el título desciende menos de 10 unidades por mililitro.
Vacuna antigripal es de cajón, esa es anual. Y bueno, tener obviamente todas las vacunas de la infancia. Y bueno, me despido. Muchas gracias, esperando que haya sido de su agrado el tema. Y recordemos que el personal de enfermería es una clave fundamental, uno, para la educación del paciente, que se tenga en los centros de hemodiálisis personal acreditado bajo un marco legal, que esté bien capacitado y que tenga las competencias teórico-prácticas para que atiendan a estos pacientes, que en muchas unidades se descuida y solamente meten a personas por cubrir espacios vacíos, por tapar hoyos y dejan descubiertos otros, y muchas veces no cuentan con la información que es la necesaria para que tengan las herramientas para dar una mejor calidad de atención al paciente. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que me sigan en mi canal, kikeyoutube.com. Bueno, olvidemos el .com, Kike y Gareda YouTube. Y nada más así. Muchas gracias y me despido. Hasta luego.